No es primera vez que pido un himno que no nos sabemos, pero así vamos aprendiendo. Hay algunos himnos antiguos que parece que los más viejitos nomás lo sabemos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer un pasaje en Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 12. Apocalipsis 2, desde el versículo 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí en la lectura. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis en este pasaje que nos muestra otro mensaje de el Señor, de Cristo, a una iglesia en particular, la iglesia de Pérgamo. Como dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Solo a modo de un breve resumen, el que está escribiendo este libro se llama Juan, es el apóstol Juan, está en una isla, en la isla de Patmos, esto es cerca de Grecia y de Turquía actuales, y manda, Juan tiene una visión donde Cristo le manda a escribir, le habla con una voz de trompeta y le dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y ahí están las 7 iglesias. Ya vimos el mensaje que se le entregó al ángel de la iglesia en Éfeso. La semana pasada vimos el mensaje a la iglesia en Esmirna, y hoy día vamos a ver el mensaje al ángel de la iglesia en Pérgamo. También en el futuro, los próximos martes, el próximo martes y en el futuro más adelante, Dios mediante, veremos el resto de los mensajes. También a modo de introducción, Pérgamo, como veíamos en el mapa, es una ciudad que está en la costa, cercano a la costa, a unos 60 kilómetros, 70 kilómetros de Esmirna. Es una ciudad bastante más pequeña en la actualidad que Esmirna. ¿Se acuerdan la foto que les mostré de la metrópolis? Esta tiene actualmente unos 100.000 habitantes y sí se caracteriza por tener ruinas. Los descubrimientos arqueológicos han mostrado cómo era la ciudad en la antigüedad, y hay ruinas muy bien conservadas del esplendor que tuvo el Pérgamo del primer siglo. Pérgamo, por supuesto, era una ciudad importante en aquella época. Pérgamo, si les suena el nombre de pergamino, viene de Pérgamo, y los pergaminos era un método que existía de tratar el cuero para escribir, para usarlo como escritura, y de hecho Pérgamo era una ciudad académica, tenía instituciones donde se enseñaba de todo, pero principalmente se enseñaba la medicina. Se dice que había más de 200.000 pergaminos de enseñanza acerca de la medicina solamente. La biblioteca de Pérgamo se comparaba en esplendor con la de Alejandría, así que imagínense la ciudad que era en aquella época. A esta ciudad, eh, el Señor, con voz de trompeta, en visión al apóstol Juan, le deja este mensaje. Eso es lo que acabamos de leer, lo que le escribe, lo que le dice el Señor a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. La ciudad actual
no está obviamente justo en las ruinas, sino que está un poco cerca, se llama Bérgama, de la misma raíz que Pérgamo, y ahí está una foto de la actualidad. Entonces, eh, como les decía, fue en el primer siglo la capital de la provincia de Asia, de toda esa provincia en el Imperio Romano. De hecho, desde el año 173 a.C. fue establecida como capital. El símbolo de la ciudad era una espada, así que tiene harto sentido que el Señor se presente como el que tiene la espada aguda de dos filos. Existía una cosa que se llamaba el derecho a espada, y el gobernador de Pérgamo, de esta capital, tenía la autoridad suficiente para mandar, si él quería, a matar al que él quisiera sin darle rendición a nadie, en base solamente a este derecho de espada que él ostentaba. Por lo tanto, podemos hablar de la ciudad de la espada. En cuanto a la medicina, de Pérgamo nace el símbolo que usan los médicos hoy en día, de la serpiente enroscada en una vara. Y esto viene del dios de la medicina, o el culto a Esculapio. Ese es el nombre romano. Hay otros nombres griegos del mismo dios, y ellos tenían un templo muy importante a este dios. Ahí está la referencia a la gran biblioteca, así que se dice también que en este templo tenían una serpiente viva, como la serpiente era la figura de este dios, y la tenían viva y la alimentaban y le rendían culto. Así que así como era la ciudad de la espada, podemos decir que era la ciudad de la serpiente. Y ya nos hace referencia a Satanás, donde está, a continuación se va a decir que en esta ciudad mora y está el trono de Satanás. Satanás es referido en la Escritura, en el Génesis, como la serpiente que engañó a Eva. Y finalmente, a partir incluso antes de Cristo, del año 27 antes de Cristo, se dice que comienza el culto al emperador, a César, y Pérgamo era aún más ferviente en este culto. ¿Se acuerdan que dijimos de Esmirna la semana pasada que todos los habitantes tenían que una vez al año declarar su lealtad a César con un trocito, adorando con un trocito de cuero y haciendo referencia a que ellos estaban de acuerdo con el emperador? Esto acá no era solamente una vez al año, era todos los días. Todos los días se notaba que la sociedad exigía que cada uno se identificara con el emperador. Luego que se identificaba con el emperador, aceptaban el culto a cualquier religión. No eran muy exclusivistas en ese sentido. Si adoraba a César y el culto al emperador, después tenía permitido adorar a todos los demás. Pero no podía saltarse el tener al emperador como alguien importante. Así que, y había un altar, de hecho, para el emperador. Así que, y también había un altar a Zeus, un altar bien importante que de hecho lo rescataron los alemanes en 1800 y tanto, y lo exponen, o lo exponían porque está cerrado el museo, en un museo en Berlín. La ciudad del altar, una ciudad idólatra, una ciudad llena de paganismo, una ciudad importante, una capital. Ahí estaban los creyentes en el primer siglo, y a estos creyentes en esta ciudad Cristo les manda un mensaje. Y este es el mensaje que vamos a ver el día de hoy, el mensaje a Pérgamo, a la iglesia, a los creyentes que se reúnen allí, que se reunían allí. Dice el primer versículo, el 12, el primer versículo que leímos: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya hemos explicado que la idea del ángel es una referencia a la condición espiritual de la iglesia, es decir, escribe a la iglesia, le está diciendo escribe a la iglesia. La iglesia se muestra como estrellas en las manos de Cristo en el capítulo 1, y estas estrellas muestran en la visión de Juan la posición celestial en la mano del Señor que están las iglesias. Y el ángel es una referencia. El misterio se revela y se dice que las estrellas son los ángeles de las iglesias. Entonces el mensaje al ángel de la iglesia es el mensaje a la iglesia en Pérgamo en su condición espiritual. Es un mensaje que tiene tintes espirituales. Lo que el Señor busca en las escrituras es el estado espiritual de la iglesia. Poco se preocupa de que tengamos prosperidad en lo material,
porque la Escritura nos habla del estado espiritual del hombre. Y entonces se va a preocupar de que la iglesia en su condición espiritual esté bien ante Dios, porque Dios es espíritu y Él trata con el hombre de esta manera, porque nosotros también tenemos esta condición como imagen de Dios de tener una parte espiritual. No somos solo cuerpo y nuestra vida en este mundo no es solamente lo que dura hasta la muerte, sino que hay vida más allá, una vida espiritual a la que debemos atender. Entonces el Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y se presenta de una manera muy especial como el que tiene la espada aguda de dos filos. Eso está en el capítulo 1, versículo 16. En la visión que Juan ve del Señor, lo ve con esta espada aguda saliendo de su boca, lo vimos en su momento. La espada es símbolo de juicio. Después lo volvemos a ver, la misma figura en el capítulo 19, versículo 15 y versículo 21. Con esta espada Cristo va a juzgar. La espada es el juicio de Dios para el hombre. Así que el Señor se está presentando ante los hermanos, ante los creyentes de Pérgamo, como el que juzga. Cristo juzga justamente, no es como nosotros que juzgamos en base a nuestras propias ideas. Cristo, como Dios, juzga de manera justa y va a condenar cualquier cosa que esté en contra de su voluntad. Cristo, como el que juzga y el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Y va a continuación a expresar cosas positivas y cosas negativas acerca de la iglesia de los hermanos en la iglesia en Pérgamo. Comienza en cuanto a lo positivo, o antes incluso de indicar lo positivo o lo negativo, comienza diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Nuevamente, ese tus obras, algunos manuscritos no lo incorporan. Si nos fijamos en todas las cartas, está la referencia a las obras, pero si lo omitimos, si pensamos que no está escrito o que se incorporó posteriormente, el énfasis recae mucho más en dónde moras. Vamos a destacar esto. Y de hecho, en la segunda parte de la misma introducción confirma esto, porque explica dónde mora. Y este lugar donde mora, todos sabemos que es Pérgamo y lo identificamos en el mapa. Pero desde el punto de vista espiritual, Pérgamo, o los creyentes que se congregaban en la ciudad de Pérgamo, vivían literalmente en un lugar que es identificado por el Señor como donde está el trono de Satanás. Entonces, el lugar donde está morando la iglesia es un lugar de conflicto permanente entre Cristo y Satanás. Tenemos esta dualidad. Tenemos donde ellos moran como creyentes, son creyentes. Los creyentes decimos que nos congregamos, que somos el cuerpo de Cristo como creyentes salvados, y ellos están o deberían estar morando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero físicamente su ciudad es identificada como el trono de Satanás. La idea de trono siempre en las Escrituras nos muestra poder, y sabemos por otros pasajes de la Biblia que Satanás, desde la caída del hombre, que está relatada en Génesis, y durante toda la historia de la humanidad, se ha encargado de ser el adversario de Dios y de intentar truncar los planes divinos. Lo ha intentado de diferentes maneras a lo largo de la historia, sin éxito, o con éxito aparente, pero finalmente sin éxito, porque el que triunfa va a ser Dios. Este trono de Satanás se identifica que está aquí en Pérgamo. La idea, o tratar de explicar qué es lo que significa el trono de Satanás, hay diferentes opiniones, y aquí le presento tres. Una es que se refiere al templo que había de Esculapio, este templo importante asociado al estudio, a la academia, al intelecto, muy importante para los griegos, y que después continuó con los romanos. Sin embargo, es difícil que se refiera
a un Dios en particular, porque lo que está hablando es de el trono de Satanás. Lo mismo con el altar a Zeus. Podría referirse a que el trono de Satanás está por la gran idolatría que existía en Pérgamo y por este altar que ellos tenían muy importante, que era visitado por toda la región, a Zeus, el dios más importante de la mitología. Así que probablemente tampoco se refiera a eso. Y la otra idea de que hay una referencia a que en ese lugar físico está el trono de Satanás, es más bien a esta condición que había para y que se reflejaba en el culto al emperador, para que cada creyente rindiera y demostrara públicamente dónde estaba puesto su corazón. Y vamos a ver a continuación en las diferentes advertencias y críticas que Cristo hace a los creyentes en Pérgamo, que esta pareciera tener un poco más de sentido. Este conflicto que hay entre Cristo y Satanás y dónde voy a poner mi corazón o dónde voy a poner mis acciones, a quién le voy a ser leal, voy a ser leal a Cristo o voy a ser leal al emperador, pudiera ser que se refiera al trono de Satanás, porque ahí esta dualidad estaba más presente que en ninguna otra parte. Vamos a pensar entonces que es un lugar físico. Satanás, a diferencia de Dios, no es omnipresente, él necesita un lugar y en particular en este mensaje se lo califica como que está allí su trono. De allí gobierna, allí manifiesta, en esta ciudad manifiesta su poder. Así que imagínense la dificultad que tenía el creyente que vivía en esta ciudad para mantenerse fiel. Iba a tener mucha dificultad porque a todas luces, Satanás estaba actuando de manera poderosa y un creyente fiel en aquella época, si no se rendía o si no aceptaba toda esta cultura y lo que significaba adorar a esos dioses y rendir culto, la consecuencia era mínimo la pobreza y en extremo la muerte, porque iba a ser relegado socialmente y en algunos casos, como vemos aquí el ejemplo de Antipas, iban a morir. Los creyentes de aquella época, por mantenerse fieles, recibían la muerte. Comienza dentro de lo positivo, con que retienes mi nombre. Y, el retener el nombre habla de esta fidelidad. Ellos tenían que enfrentarse diariamente a dar testimonio de lo que eran. Es diferente al día de hoy, donde uno pasa, si no dice nada, si se queda callado, pasa bastante desapercibido en la sociedad acerca de su profesión de fe. Solamente si nos ven salir de aquí de la iglesia, alguien podría decir, como me pasó el otro día que me encontré con una persona que me dijo, hermano en la fe. Nunca habíamos hablado, yo tampoco sabía que él era creyente y me vio salir de aquí y me dijo, hermano en la fe. Tampoco es que nos veamos mucho, pero me presentó con su colega y le dijo, sí, él eh, participa del colegio, era alguien del colegio donde estudian mis hijos. Entonces, donde me vio me dijo, hermano en la fe. Y al parecer él también. Vamos a tener que conversar en algún momento acerca de eso. Y si uno no dice nada, pasa desapercibido. Si uno no lleva una etiqueta donde dice, este es creyente, o este está por Cristo y no por el emperador. En aquella época sí. En aquella época el testimonio se daba a diario, porque el que no estaba a favor del emperador iba a tener no iba a poder comerciar, en primer lugar. Al que no lo veían adorando al emperador, iba a perder todo prestigio social. Entonces iba a estar relegado en su capacidad de hacer transacciones económicas o en su capacidad de ascender dentro de la sociedad, el que quería mantenerse fiel. Vamos a ver que asociado a lo mismo están estas ideas que Dios critica acerca de los creyentes que permitían a algunos que venían con doctrinas extrañas. La primera entonces es que retienes mi nombre. Testimonio fiel, la lealtad, retener el nombre de Cristo. Bueno, ahí está, el nombre de Cristo. Y la idea del no has, ese no has negado, es que habían sido sometidos a prueba.
O sea, ellos estaban continuamente sometidos a pruebas. Nosotros tendríamos que evaluar cómo estaríamos en nuestra vida si es que fuéramos sometidos a pruebas de nuestra fe con cierta regularidad. ¿Pasaríamos esas pruebas? Los hermanos de Pérgamo las pasaban. Cristo les destaca positivamente. Recordemos que Cristo en la visión de Juan está paseándose en medio de los candeleros. Los candeleros están en la tierra, las iglesias están en la tierra y Cristo se pasea entre medio escudriñando y observando cómo están las iglesias, viendo qué cosas positivas tienen y qué cosas negativas tienen. Y dentro de lo positivo, ellos habían pasado la prueba, no has negado mi fe. Están siendo leales a Cristo. Eso es lo positivo de los hermanos allí. Pero a continuación, después de esa coma, viene, bueno, la fe, finalmente todos sabemos que es creer. Es importante que en Apocalipsis el concepto de fe, hay dos ideas de la fe en la Escritura. Una es la fe como el cuerpo de doctrina. El cuerpo de doctrina que son las Escrituras y la fe que profesamos. Como lo estamos estudiando los jueves en Timoteo, que los hermanos que tenían que ser fieles en la fe, en este cuerpo de doctrina. En Apocalipsis también está esa idea, pero principalmente la fe, como aquí, es el creer. El que tiene fe es el que cree. Así que cuando leamos fe en Apocalipsis, leámoslo como el que cree. El que no ha negado la fe es el que cree, porque el que no cree, el que no tiene una convicción firme de su fe o de lo que cree, difícilmente va a poder mantenerse fiel cuando viene la prueba. Porque en la prueba es cuando se ve, cuando se prueba si es que uno tiene esa convicción o no. El que tiene una fe débil o cree a medias, o dice que cree, pero en realidad parece que es más bien un simpatizante, pero no un creyente de verdad, cuando viene una prueba, va a optar por lo mejor que sea para guardar su vida, probablemente, o para guardar su estómago, su billetera, o las cosas que perecen aquí en este mundo. Los creyentes en Pérgamo pasaron la prueba y retenían el testimonio fiel de Cristo. Muy bien. En segundo lugar, se ve que el caso de un hermano. Este hermano se llamaba Antipas. Antipas murió, es un ejemplo de un creyente que murió por mantener su testimonio fiel. Y el Señor lo destaca. Ni aun en los días en que Antipas dice, y fíjense cómo se refiere a él, mi testigo fiel. La frase testigo fiel en el capítulo 1 se refiere a Cristo. No sé si se acuerda. En el capítulo 1, en el versículo 5, cuando describe al Señor Jesucristo, dice que es el testigo fiel. Imagínense que usa el mismo título para referirse a Antipas. Tremendo título. Es un honor muy grande para esta Antipas que dio su vida por mantenerse fiel, fue muerto por su fe, por mantener el testimonio, que en las Escrituras quedó registrado su nombre como uno que fue un testigo fiel, así como Cristo es el testigo fiel de Dios que nos entrega a nosotros ese testimonio de lo que es Dios y de las cosas que Él ha hecho y que va a hacer y que están registradas en este libro de Apocalipsis. Antipas fue muerto por su fe, es el testigo fiel, o nombrado aquí como el testigo fiel, y lo interesante es que fue muerto entre vosotros. La idea entre es que está cerca. Entonces tuvo que haber sido algo evidente y un evento importante dentro de la iglesia en Pérgamo, algo que marcó la historia de los creyentes allí. Por eso Cristo lo nombra en este mensaje. Hubo alguien que murió por su fe, y ustedes estaban allí, les dice. Ustedes estaban cerca, se habrán metido, no tenemos más referencias, pero podemos especular, se habrán metido a la iglesia y lo habrán tomado de ahí, lo habrán matado ahí mismo por defender su fe. ¿Habrá sido algo así de esa manera? No sabemos, pero sí fue algo grande y evidente que marcó a los hermanos. Y bueno, finaliza la sección recalcando que en ese lugar mora Satanás, la oposición entre Cristo
y Satanás se ve patente. Hasta ahí en lo positivo. Y ahora viene en lo negativo. Lamentablemente le dedican más frases a lo negativo que a lo positivo, pero no nos quedemos solamente con la cantidad de palabras, sino que veamos que en nuestra vida de creyentes siempre vamos a tener, bueno, excepto los hermanos de Esmirna, y más adelante vamos a ver otra iglesia que pasó lo mismo, que no hay cosas negativas, pero el hecho de tener crítica de parte de Dios, porque ese pero es la crítica, debería causar en nosotros no una derrota y decir y sentirnos mal por esta crítica, sino tomar la crítica y hacer lo que hay que hacer para solucionar el problema, porque evidentemente la crítica de Cristo viene porque hay un problema y ese problema debe ser solucionado, y Cristo en sus mensajes critica, pero también explica cómo hacerlo para solucionar ese problema. Así que veamos la crítica primero y veamos finalmente cómo se soluciona este problema para ser un vencedor. En todos los mensajes vamos a ver qué pasa con el que vence. Y el que vence es el que logra cambiar lo que lleva en su vida, lo que le lleva a esta crítica que hace Cristo. Dice que hay unas pocas cosas. La idea de poco es en el número, no es que sea de poca importancia, no es que haya que las cosas que va a decir a continuación no tienen mucha importancia, es un poquito, no, son importantes, son muy importantes, pero son pocas, en realidad son solo dos, las críticas. Y las dos críticas que se le hacen tienen que ver con la tolerancia que ellos están teniendo frente a algunos que están trayendo doctrinas falsas, y esa tolerancia es inaceptable. La crítica es acerca de lo inaceptable que es la tolerancia que ellos están teniendo. Le está diciendo en estas críticas que vienen a continuación, ustedes no pueden permitirse aceptar esas doctrinas que se les están introduciendo y que son peligrosas. ¿Cuáles son esas? Son dos grupos de personas. Dice que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, en primer lugar. La idea de retener, si se fijan en el versículo 13, se dijo de ellos mismos que retenían el nombre de Cristo. Dice el 13, retienes mi nombre. Dice, sé dónde moras, conozco dónde moras, pero retienes mi nombre, es positivo. Y eso se contrapone con que hay algunos, y ustedes los están tolerando, no dice son todos ustedes, hay algunos dentro de su congregación que no retienen mi nombre, sino que profesan una doctrina que es la doctrina de Balaam. Y aquí se da una pequeña explicación de quién es este Balaam. No vamos a hacer un estudio acerca de Balaam. En las Escrituras hay bastantes pasajes que hablan acerca de Balaam. Y aquí en breves palabras se dice que Balaam enseñaba a Balac, y ahí destaqué, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era este Balaam? Balaam era un falso profeta que, en primer lugar, lo que quería hacer, en resumidas cuentas, era hacerse rico, ganar plata a cambio de sus profecías. Él quería ganar dinero a cambio de lo que profetizaba. No le funcionó, Dios no lo dejó profetizar. Entonces se le ocurrió una idea, entre comillas, genial para él. Le dijo, no puedo profetizar, Dios no me lo permite, pero puedo hacer algo. Yo conozco el carácter de Dios y sé que Dios va a castigar a Israel si es que yo logro que los israelitas hagan estas cosas. ¿Y qué cosas tenía que lograr que hicieran los israelitas? En la historia de Balaam tenía que lograr que los israelitas se juntaran con las tribus enemigas, se juntaran y hicieran alianza, y que los hombres se fueran a meter con las mujeres de los enemigos. Si yo logro hacer eso, Dios los va a castigar. Entonces voy a lograr igual mi objetivo. No lo voy a poder maldecir, pero voy a lograr mi objetivo de que Dios los castigue. Y eso es poner tropiezo. Esa es la tentación.
lo que está haciendo Balaam y lo que están haciendo los que están aquí siendo tolerados por los hermanos en Pérgamo es aceptar, es tenerlos, es tener comunión con ellos, con algunos que ponían tropiezos. Ahora, para los hermanos de Pérgamo no estaba el pueblo de Israel, ni estaban los pueblos enemigos, ni estaba el pueblo judío siquiera. Entonces, ¿cuál es el tropiezo? ¿Se acuerdan la dualidad que hay? Cristo y Satanás. Ese era el tropiezo. Satanás reflejado en el emperador y en el culto al emperador, ese era el tropiezo. Lo que estaban diciendo algunos y las doctrinas falsas, que son las doctrinas de Balaam, eran los que les decían a los creyentes: mira, no es tan terrible que tú comercies con ellos o que tú vayas a adorar al emperador. Total, después te vuelves a congregar con nosotros y sigues siendo creyente. No vas a dejar de ser creyente por tener esas actitudes, por comulgar con ellos. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam es una tibieza, es un tropiezo, es tolerancia. Y nosotros el día de hoy, y esta es una enseñanza para nosotros, porque podemos ser a veces, pasar el límite y ser demasiado tolerantes con ciertas cosas. Hay cosas que definitivamente a Cristo no le agradan. Y aquí no le agradaban estos que tenían la doctrina de Balaam, y critica que los creyentes en Pérgamo los retenían, los mantenían con ellos. Y eso eh, no es aceptable. No es aceptable, dice Cristo a Juan para que lo escriba. Los que retenían la doctrina de Balaam decían: no es necesario ser tan estrictos en la separación que tenemos como creyentes de toda esta idolatría que hay en el mundo actual. Para ellos era ir al templo y comer cosas sacrificadas a ídolos, o todos esos temas de comer cosas sacrificadas a ídolos, y la idolatría de aquella época estaba asociada también con orgías y ese tipo de cosas. Por eso también está la fornicación aquí metida. Hoy día ya no es así. Hoy día no hay templos donde los creyentes vayamos a juntarnos a comer cosas sacrificadas a ídolos. Pero le dejo a su criterio que pueda buscar cosas que se le puedan asemejar. Cosas que claramente no aportan al crecimiento espiritual, y que lo único que hacen es que nos deja con nuestro corazón doble. Por un lado, profesando ser creyentes y esta fe que decimos que tenemos, y por otro lado, siguiendo la corriente de este mundo y todas las cosas que nos ofrece. Esa es la doctrina de Balaam, y habían algunos que se estaban introduciendo, o que estaban ya, que ellos lo retenían, tenían comunión con ellos, que, que predicaban y enseñaban esta doctrina. En segundo lugar, tenemos a los que retienen, dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Nuevamente, retener una doctrina. Los nicolaitas ya los vimos se explicó cuando vimos en la carta a Éfeso. También en ese momento dimos las diferentes opciones que habían de quiénes podían ser estos nicolaitas, pero nos vamos a quedar, como ya lo dijimos en algún momento, con un grupo de personas que decían ser creyentes, pero que estaban poco a poco introduciendo la jerarquía eclesiástica dentro de la iglesia. ¿Qué significa la jerarquía eclesiástica? Las iglesias de Dios en la tierra, nosotros aquí en Concepción, como iglesia, nos regimos por las escrituras como el cuerpo de doctrina que nos muestra cómo debemos proceder y cómo debemos actuar. Y es clara la enseñanza bíblica acerca, por ejemplo, del gobierno de la iglesia, donde hay pluralidad de ancianos, no es solamente un líder que gobierna y que está a cargo de todo. Y a diferencia de eso, los nicolaitas estaban a favor, y fue el inicio de todo lo que después se convirtió en muchos escalafones, donde había un líder supremo dentro de la iglesia, un siguiente cargo, un siguiente cargo, un siguiente cargo, y así cada uno tenía claro cuál era su rango dentro de su jerarquía, dentro del culto de la iglesia.
Esas enseñanzas comenzaron acá en el primer siglo y los nicolaitas serían los iniciadores. Y el Señor es claro en decir que esas doctrinas Él las aborrece. Eso también está en el versículo 6 cuando habla acerca de lo mismo. Dos entonces doctrinas que se retienen, o dos cosas que se retienen. Los que están a favor de no ser tan estrictos en la separación, esa separación que va a causar dolor, va a causar pérdida, va a causar muerte, y la otra, los que están a favor de establecer el liderazgo y jerarquías dentro de la iglesia. Cuando aprendemos por las escrituras que la cabeza es Cristo y nosotros los creyentes somos más bien el cuerpo de Cristo, donde cada uno tiene su función y donde la enseñanza del mismo Señor cuando estuvo en la tierra fue de que debemos considerar a los demás como mayores a nosotros mismos. Y así funciona el reino de Dios, dijo el Señor. No es que ustedes van a ser primeros. Cuando dos discípulos quisieron decirle al Señor, te pedimos que nos podamos sentar a tu diestra y a tu lado en el reino, el Señor les tuvo que decir, ustedes no saben lo que están pidiendo. Así no funciona el reino de los cielos. El que quiere ser primero va a tener que ser último. Y Cristo dio el ejemplo. Él sirvió a sus discípulos. Y lo que él sufrió, los discípulos también lo iban a tener que sufrir porque el maestro no es mayor, el discípulo no es mayor que su Señor, que su maestro. Muy bien, hasta ahí lo negativo. Y termina el pasaje con un par de versículos donde explica qué hay que hacer entonces. Por tanto, y el por tanto que está conectado con lo anterior da la urgencia. Esto es urgente. Es importante que lo hagan. La solución a los problemas de los que ustedes están reteniendo, que profesan la doctrina de Balaam y de los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, se debe solucionar rápido. Fíjense que parte diciendo, arrepiéntete. Y el arrepiéntete está en singular. La iglesia sabemos que es un grupo de personas, que son varias personas, pero le habla a la iglesia completa. Arrepiéntete. ¿Cómo se arrepiente? Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo se arrepiente una iglesia? Si alguien le dijera a nosotros aquí en Concepción, arrepiéntanse o arrepiéntete. ¿Cómo se arrepiente una iglesia? Bueno, tomando medidas como iglesia. ¿Y qué medida podían tomar como iglesia los hermanos de Pérgamo? Echar a estos o dejar de retener a estos que tenían estas doctrinas. Sacarlos de en medio. Seguramente ya estaban identificados quiénes eran los que las profesaban. Bueno, sáquenlos de en medio. Esa era la forma de actuar. Y hay una advertencia. Si ustedes no actúan, si ustedes no lo sacan de en medio, si ustedes no solucionan el problema, vendré a ti pronto, y la idea es de que vengo, estoy aquí, vengo a ti, voy a ir a la iglesia. Algunos piensan y hacen una referencia aquí con la segunda venida del Señor. Es muy difícil que se refiera a eso porque la venida del Señor está asociada a otras cosas. Algunos piensan que puede referirse a eso, pero en realidad es un actuar de Cristo inminente si es que los hermanos de Pérgamo, si es que la iglesia en Pérgamo no actúa. Y esto también es una enseñanza para nosotros hoy en día. Tenemos doctrinas que mantener como iglesia. Si no las mantenemos, Cristo puede actuar y va a actuar. Va a actuar para solucionar el problema. Va a venir y va a solucionar el problema. Y fíjese cómo lo soluciona. Dice que va a pelear y no dice voy a pelear en contra tuyo. ¿Se fijó la diferencia? Dice, vendré a ti, pero no voy a pelear contra ti, voy a pelear contra ellos. Los va a destruir. ¿Y cómo los va a destruir? Con la espada de su boca. Esta espada de su boca que habla del juicio, de un juicio hablado, que va a ser la acción que Cristo va a promulgar en contra de estos que están enseñando estas doctrinas falsas. O ustedes se arrepienten, le dice, o ustedes lo sacan, o yo los voy a destruir. Yo los voy a juzgar y los voy a sacar. El día de hoy pudiera pasar lo mismo. Pudiera pasar lo mismo con una iglesia si es que
si es que no seguimos o no aceptamos las advertencias que encontramos en la Escritura acerca de cómo debemos comportarnos como iglesia. La espada también está en el 19:21 y ahí se ve también el juicio que hay, así que no hay duda de que la espada se refiere a juicio. Y para terminar, el pasaje termina idéntico a cómo ha venido terminando, con un llamado, y este es un llamado muy importante, al que tiene oído. Todos tenemos oído, pero la idea es que si tienes oído, que oigas. El que tiene oído no lo deje pasar este mensaje. Es un mensaje para ponerle atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes habló de una acción eh, global como iglesia de arrepentirse y de sacarlos como iglesia en su conjunto. Este llamado es individual. Cada uno de nosotros somos exhortados. Tenemos un llamado de Cristo que se está moviendo entre las iglesias y está diciéndonos, pon atención. Cada uno debe poner atención y cumplir su rol y oír lo que el Espíritu está diciéndole a las iglesias. El creyente que oye, el que está atento a este llamado, claramente va a mostrarse opositor a las falsas enseñanzas. Al tener este llamado a oír, el que lo oiga de verdad y lo guarde en su corazón y lo ponga en práctica, va a resistir a los que tenían las doctrinas de Balaam y va a resistir también a los nicolaitas y si la iglesia no está haciendo nada, va a hacer lo posible para que los hermanos entiendan, oye, tenemos que sacarlos a estos que están enseñando estas falsas doctrinas. Estos hermanos que oyen se refiere como los que vencen. El que oye es el que oye y actúa es el que vence. Y al que venciere, al que venciere se le ofrecen dos cosas, o se le dicen que hay dos cosas para el vencedor. Pero pensemos, ¿qué pasaría con el que venciere? El que venciere, en primer lugar, no, el que oye y hace caso a esta enseñanza, cuando haya una fiesta, una celebración, seguramente no va a poder participar porque va a estar haciendo sacrificios a ídolos y van a estar, y algunos de los falsos, de los que enseñan las doctrinas de Balaam van a decir, oye, vamos nomás y celebremos con ellos, unámonos a ellos en esta celebración. Va a tener una separación de esos banquetes en cuanto a las fiestas y a las celebraciones. En cuanto a la parte económica, va a tener separación de los gremios, de las sociedades en las que pudiera participar. Y también va a sufrir la falta de participación en festividades políticas y religiosas. Y esto va a traer, ¿y por qué lo explico aquí? Porque tiene referencia a lo que el Señor promete. Porque hay una pérdida. La pérdida del que vence, y es paradójico. ¿Cómo puede ser que alguien venza, pero sufra, por ejemplo, de la soledad? Porque va a quedar solo. No va a poder participar con sus vecinos seguramente en estas celebraciones. Tampoco va a quedar pobre, porque tampoco va a poder generar riqueza. Seguramente ni siquiera lo van a dejar comprar ni vender con las limitaciones que va a tener. Y va a sufrir persecución, porque si no está a favor del emperador y de estas celebraciones religiosas, lo van a marcar y van a hacer como lo que hicieron con este hermano Antipas, lo van a matar seguramente hasta ese extremo. Entonces, ¿qué ganó? ¿Qué gana el creyente vencedor? No es muy prometedor. ¿Por qué quisiera yo seguir estas enseñanzas? Y alguien el día de hoy podría pensar lo mismo. ¿Qué saco con profesar esta religión? ¿Qué saco con vencer, con ser creyente? ¿Qué saco con convertirme en un creyente? Bueno, el que venciere va a tener dos cosas. Y fíjese lo importante que son estas cosas. El que venciere, dice, le daría a comer del maná escondido. Esta es la primera. El maná escondido. ¿Qué es lo que es el maná? Por la escritura, los que conocemos la historia de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, recibieron alimento del cielo.
alimento para su sustento durante una travesía en lugares donde no iban a encontrar comida de ningún tipo. Estaban en el desierto, tenían que atravesar un desierto. Dios les manda alimento y sustento. Pero este no es un maná cualquiera, es un maná escondido. El maná es un alimento especial que desciende del cielo y es una figura, un símil de Cristo. El maná es un símil de Cristo en su perfección. Es lo que Dios manda al hombre para que él se alimente. Este maná está escondido y la referencia a que esté escondido es una clara referencia al maná que estaba guardado dentro del arca del pacto. Este maná escondido habla de la presencia de Dios en cada uno de los israelitas. Eso tenían que ellos tener en cuenta. Dios está con ustedes. Dios los alimenta, Dios les provee. Dios es un Dios verdadero. Dios les da lo que ustedes necesitan. Para los creyentes de Pérgamo, ellos ya no estaban pasando por el desierto, pero sí iban a sufrir hambre, iban a sufrir pobreza, iban a sufrir necesidad. Y lo que le está diciendo Cristo, que se pasea entre medio de las iglesias, a los creyentes de allí, es: ustedes que venzan van a recibir de mí mismo, de Cristo, van a recibir a Cristo. Cristo le está hablando, van a recibirme a mí y van a poder conocer lo que está escondido de mí en sus corazones. Y no solamente eso, sino que aquí en la tierra vamos a empezar a conocer acerca de Cristo, pero esto no se limita a la muerte. A partir de la muerte y por la eternidad vamos a seguir conociendo y alimentándonos de Cristo y teniendo una comunión perfecta con Él. Así que el que venciere tiene la promesa de, si bien es cierto, va a sufrir hambre aquí en la tierra o pérdida. Quizás para el día de hoy nosotros no vamos a sufrir hambre, pero sí vamos a sufrir cierta pérdida. Vamos a tener que quizás ser marcados como el canuto, quizás con qué clasificaciones. Va a haber algo de pérdida. Si no me puedo asociar para hacer negocios, quizás voy a sufrir algo de pérdida. Pero no te preocupes, le dice. Hay una promesa que está escondida a los ojos de todos, pero tú sí la puedes ver. Si tú la recibes, si tú eres un creyente fiel, vas a poder ver estas cosas que están escondidas a todos. Cristo se va a revelar a ti y tú vas a poder comer de él y vas a tener alimento, un alimento espiritual. El mensaje, recordemos, que es espiritual. Esa era la parte más fácil de entender. Ahora viene una parte muy enredada. Ahí está, el alimento espiritual especial. Ese es como el resumen de la primera cosa que recibe el que venciere. Va a recibir un alimento espiritual especial que es Cristo. Y la segunda parte es mucho más difícil porque no tenemos referencias para poder saber claramente qué significa esta piedrecita blanca, pero le doy tres opciones. Opción 1, de lo que podría ser. No hay ninguna claridad. Aquí no tenemos otros pasajes paralelos, tampoco tenemos muchos antecedentes históricos como para decir qué puede ser esta piedrecita blanca que recibe el que venciere. Sabemos que es algo bueno, pero no sabemos exactamente qué puede ser. Así que veamos las opciones que tenemos. Algunos dicen que puede ser la piedra de voto. ¿Qué es la piedra de voto? Cuando había un juicio, se usaba una piedrecita y los jueces o el concilio que estaba juzgando tenía que depositar una piedrecita secreta, blanca o negra. Si su piedrecita era blanca, entonces era favorable y salía eximido de la condena. Si era negra, había que condenarlo. Entonces la piedrecita blanca, piensan algunos que pudiera ser que frente al juicio, que si bien es cierto aquí en la tierra podría causar la muerte, frente al juicio eterno vamos a recibir la piedrecita blanca. El problema de esta idea, que es completamente válida con las escrituras, porque los creyentes vamos a ser librados del juicio eterno. De hecho, la espada aguda hace referencia al juicio y los creyentes vamos a ser librados de ese juicio. No vamos a pasar por ese juicio final, eterno para la humanidad. Pero el problema es que la piedrecita tiene un nombre. Y esa piedrecita del voto era sin nombre, era blanco o negra, no había un nombre escrito. Así que como que ahí pierde un poco de peso esa idea. La segunda es del tema de los Juegos Olímpicos. En aquella época se hacían juegos, carreras, y Pablo usó mucho la idea de la competición de las carreras y el que venciera recibía corona, recibía una corona y todo eso que ya hemos visto. Entonces, pudiera referirse que también está la idea de que a los vencedores se les daba una piedrecita y ahí sí que se escribía el nombre. Entonces,
pudiera tener una idea de que el que venciere es el que triunfa, el que gana la carrera y el que llega al final y Dios lo premia y por eso le da la piedrecita blanca. Quizá, ahí hay un poquito más quizá de peso para poder pensar en esa solución. Pero hay otra postura que es mucho más interesante, que es la Tessera Hospitalis, y que era una piedrecita. ¿Y a qué se refiere esto? A que ciertas personas en aquella época le daban como un pase VIP. Literalmente lo que ahora sería tener acceso VIP. No sé si a usted le ha pasado, los que han viajado, que uno está sentado ahí esperando que llegue su avión, y hay algunos que van ahí bien, bien estirados y que se meten a los salones VIP. Y uno está todo doblado ahí en el asiento esperando que llegue la hora de tomar el vuelo y los otros están estirados ahí descansando en el salón VIP. ¿Por qué? Porque tiene una tarjeta que le permite entrar. De hecho, una vez yo creía que tenía acceso y fui con mi tarjeta y no me dejaron entrar, porque si bien es cierto la tarjeta permitía, el salón estaba tan lleno que dijeron, no, su tarjeta no le permite porque está tan lleno que vamos a dejar a los que tienen más rango todavía. O sea, no me sirvió el pase VIP. Entonces, en aquella época se daba un pase VIP o algunos daban una piedrecita con el nombre para poder acceder a la hospitalidad del anfitrión. Yo como alguien importante le doy acceso por alguna razón a un amigo, a un conocido, a un familiar, para que venga donde mí. Entonces, para conocerlo, llevaba ese símbolo, esa piedrecita. Podía participar de la hospitalidad, de un lugar para descansar, un lugar para comer, un lugar agradable donde poder estar. Un pase, un pase VIP, un acceso privilegiado. Entonces nos vamos a quedar con esta idea de que la piedrecita blanca en realidad nos muestra que el que venciere, si bien es cierto, va a ser relegado de los grupos sociales, va a ser relegado de poder acceder a comer incluso de las fiestas, no va a poder alimentarse, comer lo sacrificado a ídolos, era bien sabroso, si mataban tremendos animales, era súper súper bueno, comían súper bien, sí va a tener que perder de todo eso. Pero no se preocupen, les dice Cristo, ustedes tienen un acceso VIP para alimentarse espiritualmente en la eternidad en mi mesa. Ustedes van a poder comer conmigo. Y eso lo encontramos en la Escritura. El que venciere, el creyente, tiene alimento para la eternidad. Un alimento que no perece. Un alimento que es para el alma. Y desde ya, el creyente hoy día en su vida puede tener ese alimento y vivir satisfecho. El que no es creyente, lamentablemente, está siempre pasando hambre, espiritualmente hablando. Así que tenemos un alimento espiritual especial y un acceso privilegiado. Y respecto al nombre nuevo, y con esto termino, el nombre nuevo no es que sea eh, no, no es que sea nuevo porque es reciente, sino que no es que sea nuevo porque el nombre no existía antes y ahora tiene uno nuevo que no había antes. La idea es más bien que hay una nueva relación. Cuando vemos en la escritura los cambios de nombre, y hay varios cambios de nombre en la escritura, lo que establece este nombre no es tanto que el nombre sea nuevo por ser nuevo, sino porque se establece una nueva relación. Con el que venciere hay una nueva relación con Cristo. Ustedes tienen una nueva relación conmigo. Por eso tienen este alimento privilegiado, por eso tienen este acceso privilegiado. Ustedes ahora son de mi bando, del bando del que vence espiritualmente por la eternidad. Así que, si bien es cierto, en la tierra van a tener pérdida, eternamente van a ser triunfadores con acceso privilegiado, alimento especial y con una nueva relación conmigo. Ese es el mensaje a la iglesia en Pérgamo, que podamos aprender de este mensaje incluso para aplicarlo a nuestra vida en nuestro día a día en el siglo XXI. Vamos a orar y terminamos la reunión. Padre nuestro, te damos las gracias por el Señor, te damos las gracias por todas las bendiciones que tenemos por medio de Él, bendiciones que no solamente se limitan a nuestra vida espiritual aquí en la tierra, sino que son eternas. Estamos los creyentes del lado del vencedor, no vamos a sufrir el juicio para las naciones, juicio terrible, donde cada uno dará cuenta de su maldad. Nosotros
Te agradecemos porque hemos puesto nuestra fe en ti, en tu Hijo que nos salva, y te rogamos que cada uno aquí en presente en esta reunión tenga también la claridad de ser un vencedor, de tener a Cristo de su lado y de tener esta esperanza por la eternidad. Quedamos ahora en tus manos para el regreso a nuestros hogares y lo hacemos todo esto agradecidos y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.